Bueno, y lamentable y es obligatorio tocar en el día de hoy el tema de la muerte de la joven Esmeralda Riches en Higüey de manos de su profesor. Y para actualizar sobre esta noticia, antes de presentar a nuestro invitado, decirles que le fue dictado 1 año de prisión preventiva al profesor John Kelly Martínez, implicado en la muerte de Esmeralda Riches. La mañana de este lunes le fue dictado 1 año de prisión como medida de coerción al profesor implicado en la muerte del adolescente de 16 años, Esmeralda Riches. El imputado deberá cumplir los 12 meses preventivos en el Centro de Corrección y Rehabilitación CCR 14 de Anamuya, en Higüey, provincia de Altagracia, según dispuso el Tribunal de Atención Permanente de dicha jurisdicción. En tanto, le fue impuesta medida de presentación periódica a Rubén Morillo Martínez, primo de John Kelly Martínez, involucrado en la muerte de la joven. En cuanto a las menores que acompañaban a la hoy fenecida, el abogado Raimundo Rosario ha dicho que a la salida de la audiencia que estarán convocándolas nueva vez de ser posible. Y para abordar este lamentable caso que ha conmovido a todo el pueblo dominicano, nos visita el jurista experto en temas penales, el abogado Valentín Medrano Peña, está con nosotros. Buenas tardes, Valentín, un honor recibirte en Esto No Tiene Nombre. Muy buenas tardes, un grato honor estar aquí una nueva vez. Para mí es un verdadero honor estar en este programa por la prestancia, la grandilocuencia de Roberto Cavada, lo que significa en términos comunicacionales para el país, el cambio que ha producido en la forma de hacer comunicación, que es un hito histórico que en algún momento deberán reconocérselo. Y a mi hermana hija, una de las jóvenes más brillantes que tiene la República Dominicana, un verdadero orgullo para nosotros las que le queremos y un honor para mí compartir con Lenny García. Qué grato se me hace el día. Muchas gracias. Amén. Gracias a usted. Gracias, Valentín. Bueno, para sí, adelante. Me gustaría primero, Valentín, tu apreciación del caso hasta ahora. Ya sabemos que se le ha dictado prisión preventiva de 1 año. ¿Cuál es tu apreciación general sobre este acontecimiento tan trágico? Gracias, orgullo del país, Lenny García. Mira, el pueblo dominicano tiene que aprender, y creo que las autoridades han sido un poco displicentes, un poquito hasta cierto punto irresponsables, en mostrarle la realidad conflictual de que se trate en cada caso. O sea, tener los elementos de convicción, los elementos que harán en su momento, que tomarán cuerpo desde el punto de vista procesal para imputarle a una persona la transgresión a una disposición punible en la normativa penal de la República Dominicana. Pero aquí nos tienen muy mal acostumbrados a hacer una especie de imputación penal pública, la publicitación de lo que ha de ser subsecuentemente, en principio, la solicitud de medida de coerción, pero nos abarrotan, nos atiborran de una serie de informaciones y conjeturas que desde el punto de vista procesal no le son dables al sistema de persecución penal primero y al sistema de enjuiciamiento penal. Ese joven, si por casualidad fuera inocente, y hablamos ya de una ordenanza constitucional que establece que nadie puede ser considerado como presunto culpable, sino que muy por el contrario, la normativa constitucional, el proceso constitucional y el amparo y garantía que la Constitución vierte en la normativa procesal penal, nos dicen a nosotros que cualquier persona enjuiciada, sometida a un proceso penal, tiene que necesariamente ser considerada como presunto inocente. No nos es dable a nosotros, no nos es permitido considerar a una persona sometida a la acción de la justicia como un presunto culpable. Por eso existen las medidas de coerción y por eso hay una diferenciación en las 7 medidas de coerción que hay, una más gravosa que otra, y dependerá de los elementos de prueba, los elementos de convicción que atan a la persona a la presunta comisión de un tipo penal y la gravedad del hecho de que se trate, de conformidad con lo que establece el artículo 227 del Código Procesal Penal. Ahora bien, Valentín, aunque al parecer el Ministerio Público tiene una preferencia sobre una de las 7 medidas de coerción, que por lo regular siempre solicitan prisión correccional. Claro, por eso hablo de la falta de educación en la población. Sí, la falta de educación que hay con respecto a la población dominicana, que entiende, por ejemplo, que a esta persona fue condenado hoy
¿A cuántos meses? A 12 meses de prisión preventiva. No, él no ha sido condenado a nada, absolutamente nada. Él tiene o recae sobre él la imposición de una medida de coerción privativa de libertad, que no es más que la forma de garantizar su presencia en los actos subsecuentes del proceso, porque ahora el Ministerio Público deberá de levantar los medios o los elementos que se considerarán subsecuentemente como elementos de prueba, incorporarlos en un documento que se llama acusación, presentar esa acusación en el tiempo que establece la normativa procesal penal, sin desmedro de que esta persona deba de serle revisada la medida de coerción privativa de libertad cada 3 meses, de conformidad con lo que establece el artículo 239 del Código Procesal Penal. Cada 3 meses debe serle revisada la medida de coerción a esta persona. Pero ocurre que también él tiene el derecho a solicitar que la medida de coerción le sea variada, puede recurrir también la imposición de la medida de coerción. En todo caso, vamos al tema, al meollo situacional de que se trata. Esta persona se dijo, primero, que intentó producirle un aborto a esta joven y que le facilitó las pastillas para que eso se produjera. Entonces, se presume o se suponía que él estaba encausado, podría estarlo subsecuentemente, porque todavía no había sido arrestado, de la proscripción del artículo 317 del Código Procesal Penal. Pues ahora resulta que, de conformidad con el examen que hace patología forense del cadáver, pues no hay ningún embarazo. Entonces se ajusta la calificación jurídica y la proscripción, la punición, el señalamiento que se le hace a esta persona a una, por así decirlo, a un discurso desde el punto de vista procesal diferente, una proposición fáctica. Nosotros decimos en el derecho procesal penal proposición fáctica, que no es más que el discurso de acontecimientos que describen la ocurrencia de un tipo penal, pero es un discurso, es una narrativa que hace el Ministerio Público de lo que presuntamente ocurrió. Ahora, profesor, una pregunta. Adelante. Si ya no hay aborto, según lo que ha dicho el propio Ministerio Público a la hora de presentar el conocimiento de la coerción para el profesor, si él no la mató, porque hasta ahora lo que hubo fue, después vamos a analizar otro punto, pero hubo una relación sexual entre un hombre y una mujer. Y una menor. Sí, voy a eso, que desencadenó en el fallecimiento de la persona horas después, casi 24 horas después. En el trayecto, esta persona, el profesor adulto, en medio de la situación de la menor, después de tener relaciones sexuales con ella, que al parecer también fueron normales, aunque a un inicio se dijo que era una relación violenta o algo por el estilo, no se ha podido demostrar eso, una relación sexual en un carro, y la socorrió en la medida de lo posible y se pararon en bomba para comprar almohadillas sanitarias, no sé qué, la dejó en su casa, no fue que la dejó tirada, etcétera. Todo eso, ¿cuánto pesa en el caso? Versus la relación de un adulto con una menor. ¿De qué se le va a acusar? ¿De un homicidio involuntario? ¿De una relación incestuosa? ¿De qué se le va a acusar? Usted sabe que por lo regular, por una desgracia que nosotros tenemos aquí en el país, y creo que es una desgracia sistémica en todo el resto de Latinoamérica, el Ministerio Público siempre va por más. Aun cuando nosotros, como sistema penal, tenemos una proscripción a ese tipo de comportamiento, porque nosotros tenemos un sistema que debe acudir primero a lo que tiene que ver con la mínima intervención, el principio de mínima intervención. Significa que usted tiene que, ante la posibilidad de que una persona, por ejemplo, acarree pena, que vayan de 2 a 10, supongamos, ¿verdad? Usted siempre tiene que ir por los 2, no por los 10. Pero en el caso del Ministerio Público de la República Dominicana, cuando tiene la posibilidad de una calificación jurídica menor, siempre acude a la mayor. De hecho, ¿cuál es el problema que tenemos? Entiendo yo y reitero, la falta de educación en cuanto a lo que tiene que ver con los derechos para la ciudadanía y con lo que tiene que ver con las proscripciones y con lo que tiene que ver con cuándo se ajusta de forma real la conducta a la normatividad, a la proscripción de la norma, a la prohibición que la norma tiene. ¿Qué ocurre, el hermano Cavada, admirado padre de la comunicación moderna? ¿Qué ocurre con este acontecimiento? Bueno, lo que usted ha dicho,
estamos hablando de una relación sexual consentida. En principio, ¿qué puede acarrear una relación sexual? Bueno, puede acarrear un embarazo, puede acarrear muchísima satisfacción, porque le es dable, es inherente al ser humano, y por eso, por ser un asunto connatural al ser humano, es que el ser humano la hace, la produce. Desde el punto de vista eminentemente penal, ¿qué tenemos entonces? ¿Qué puede acarrearle a este individuo? ¿Cómo nosotros podemos proscribir este tipo de comportamiento? Hay una sola solución, y no era compatible con la medida de coerción que se le impuso a esta persona. ¿Cuál es la solución? La solución no es más que la seducción de menores, artículo 355 del Código Penal de la República Dominicana, que te dice a ti que cuando tú produces la gravidez de una menor, cuando tú la sustraes de su casa, sostienes relaciones sexuales con ella, pues entonces la menor tiene cierta edad, porque si se tratara de una menor de 12 años, nosotros estaríamos hablando de violación. Pero como no se trata de una menor de 12 años, de conformidad con la proscripción que establece el artículo 355 y lo que establece también la ley 136-03, hablamos entonces de que la persona menor ha sufrido un daño, pero el daño es eminentemente moral, psicológico, y la parte física tiene que ver con que desde el punto de vista estrictamente humano se considera que la persona no está en condición de dar su consentimiento para este tipo de relación. Supóngase, si la menor no fuera menor y se tiene la relación sexual y se produce algún tipo de desgarro, algún tipo de problema que contraiga la situación en la que nos encontramos, ¿estaríamos hablando de lo mismo? No, no estaríamos hablando de lo mismo. ¿Por qué? Porque esto puede ocurrir, porque se ve como un accidente. No hay la intención a través de la relación psicosexoemocional, a través de la relación sexual. No se presume que haya la posibilidad de ajustar su conducta a la proscripción del artículo 319, es decir, golpes y heridas involuntarios que pueden producir la muerte. Eso no se supone. Porque el órgano sexual femenino está hecho, la naturaleza lo hizo para recibir la penetración del órgano sexual masculino. Esa es la realidad.